Julian Newman era el niño prodigio de baloncesto. A los 10 años ya era una sensación en YouTube. A las 12, portada de medios deportivos. Orlando's 11-year-old Julian Newman has found out firsthand the power of the internet. Julian Newman, this is Julian Newman. Please welcome from Orlando, Julian Handles Newman. Pero hoy es simplemente un recordatorio viviente de lo que pasa cuando el hype reemplaza el trabajo real. Porque detrás de cada mixtape viral, de cada jugada vistosa, había una verdad que nadie quería ver. Este chico no estaba aprendiendo a jugar, solo estaba aprendiendo a aparentar. Y ahora, años después, esa mentira ha cobrado factura. Lo que alguna vez fue una promesa brillante, hoy es un caso de estudio de cómo no construir una carrera deportiva. Todo comenzó con un video, una simple grabación de un niño diminuto haciendo movimientos de crossover, anotando triples desde lejos y señalando a sus rivales como si fuera un veterano de la NBA. Tenía apenas 9 años y ese video explotó en internet. Canales como Balls Live y Overtime no tardaron en subirse al tren. El nuevo Stephen Curry, decían algunos. El niño que romperá la NBA, aseguraban otros. La imagen de Julian Newman rebotaba por todo Instagram, YouTube, Facebook. Incluso medios tradicionales como ESPN se hicieron eco de su historia. En cuestión de semanas, Julian dejó de ser un simple niño para convertirse en un símbolo, una marca, una narrativa irreversible para una generación obsesionada con lo viral. Su baja estatura, su confianza desbordada y sus jugadas llamativas eran el cóctel perfecto para alimentar la máquina del contenido. Pero lo que nadie parecía cuestionar era contra quién estaba jugando, qué tipo de defensa enfrentaba. ¿Estaba realmente desarrollando un juego completo o solo aprendiendo a brillar ante las cámaras? La verdad es que Julian no estaba creciendo como jugador, estaba creciendo como producto. Su juego, más allá de los likes y los comentarios, era superficial, incompleto y profundamente inmaduro. Y mientras millones de personas veían esos videos y lo consideraban un prodigio, muy pocos se detenían a mirar con atención, porque la historia era demasiado atractiva como para arruinarla con detalles. Pero como veremos más adelante, esos detalles son los que destruyeron su carrera. Julian Newman no creció en una estructura deportiva tradicional, no tenía un entrenador imparcial, no tenía rivales reales, tenía a su padre, Jamie Newman, ex entrenador y maestro, fue el arquitecto de la burbuja que rodeó a su hijo desde el primer día, y esa burbuja no solo protegía a Julian, lo distorsionaba. Jamie fundó un programa escolar diseñado prácticamente a la medida para que su hijo brillara. El equipo en el que jugaba Julian, a pesar de llamarse Varsity, enfrentaba en su mayoría escuelas pequeñas, mal organizadas o con rivales notablemente inferiores. Era un escenario controlado y lo más importante, Julian tenía vía libre para hacer lo que quisiera en cancha, lanzar desde media cancha, hacer 15 dribles por posesión, ignorar a sus compañeros, jugar sin defensa, todo estaba permitido. ¿Por qué? Porque su papá era el entrenador, el productor, el representante y el publicista. Esto generó una falsa ilusión de dominio. En sus estadísticas aparecían 30, 40, hasta 50 puntos por partido, pero nadie analizaba los porcentajes, nadie mostraba los tiros fallados, las pérdidas de balón o las malas decisiones. Julian no estaba compitiendo, estaba actuando, y lo peor es que todo su entorno estaba alineado para que este show siguiera creciendo. Cada video viral, cada camiseta vendida, cada medio que hablaba de él, reforzaban la idea de que todo iba espectacular. Pero en realidad Julian se estaba encerrando en un mundo donde no se corregían errores, donde no había exigencia, donde no existía la crítica constructiva. Y eso para cualquier joven deportista es una sentencia de muerte, porque sin correcciones, sin presión real, sin humildad para aprender, el talento no evoluciona, se estanca, o peor, se pudre. Y mientras el mundo seguía creyendo que Julian era el próximo gran nombre del baloncesto, él se iba convirtiendo en el reflejo más claro de cómo un entorno mal gestionado puede sabotear incluso a los más talentosos. Desde muy joven, Julian Newman mostró algo más que confianza, mostró arrogancia. No la seguridad de quien se ha ganado el respeto, sino la prepotencia de quien nunca fue corregido. En cada partido, en cada clip viral, veíamos a un niño señalando rivales, celebrando canastas siempre como si fueran tiros ganadores y provocando al público. Y al principio estaba buena la gracia. Muchos lo interpretaron como carisma, como personalidad, mentalidad, pero con el tiempo se hizo evidente. Julian no jugaba con respeto, jugaba para humillar. Hay clips donde lanza el balón contra la cabeza de un rival, otro donde empuja a sus propios compañeros tras una mala jugada, incluso momentos donde parece más interesado en mirar a la cámara que en ejecutar una jugada con sentido. Esta actitud fue alimentada por su entorno, los elogios desmedidos, las cámaras constantes, la falta de disciplina. Todo reforzaba esa idea de que él era especial, intocable, superior.
Pero fuera de su burbuja, el mundo no funciona así. En los primeros partidos donde enfrentó verdadera competencia se topó con jugadores que no estaban ahí para ser parte del show, sino para ganarle. Y ahí se rompió la ilusión. Sin humildad, no hay evolución. Sin respeto por el juego no hay progreso. Julian no solo era un jugador incompleto, era un jugador que no escuchaba, que no aprendía, que no aceptaba sus errores. Y en un deporte como el baloncesto, donde el trabajo en equipo y la mentalidad son tan importantes como el talento, esa actitud fue una sentencia. Julian Newman no perdió su camino por falta de habilidad, lo perdió por su ego. Y ese, lamentablemente, es el defecto más difícil de corregir. En redes sociales, Julian Newman parecía imparable. Crossover tras crossover, step backs desde media cancha, fintas imposibles. Era como ver una mezcla entre Kyrie Irving y Steve Curry en versión junior. Pero todo eso era una ilusión cuidadosamente editada. Lo que los mixtapes no mostraban era que Julian no tenía fundamentos reales. No defendía, no leía el juego, no pasaba bien el balón. Y lo más grave, no tomaba decisiones inteligentes. Su juego era un espectáculo para la cámara, no una construcción sólida para el alto nivel. Mientras otros jóvenes trabajaban en su visión de cancha, en entender sistemas, en cómo moverse sin el balón, Julian repetía los mismos dribles una y otra vez. Su estilo no evolucionaba, solo se volvía más exagerado. Sus estadísticas eran engañosas, partidos de 30 o 40 puntos que ocultaban porcentajes bajísimos, una cantidad ridícula de tiros forzados y pérdidas constantes. Jugaba para destacar, no para ganar. Y lo más frustrante es que tenía talento, agilidad, coordinación, control de balón, pero en lugar de pulir esas herramientas, las usó para crear un show. Era un producto de Instagram, no de la cancha. Cuando enfrentaba a rivales verdaderamente físicos o disciplinados, su juego se desmoronaba. No sabía adaptarse, no sabía reaccionar, porque nunca aprendió a competir de verdad. Otros jugadores virales como LaMelo Ball o Mikey Williams también vivieron la fama joven, pero supieron transformarse. Entendieron que el talento sin estructura no sirve, que un highlight no gana partidos. Julian, en cambio, se quedó atrapado en su personaje, y eso lo convirtió en un jugador que parecía brillante con una edición rápida, pero perdido en la realidad del juego real. Porque en el baloncesto verdadero no importa cuántas veces repitas el mismo crossover si no sabes cuándo usarlo. No importa cuánto anotes si tus decisiones le cuestan el partido a tu equipo. Julian no entendió eso, y por eso su juego se convirtió en un espejismo que se evaporó apenas salió de su zona de confort. Cuando las puertas del baloncesto competitivo empezaban a cerrarse, la familia Newman decidió cambiar de cancha. Si Julian ya no podía dominar en el deporte, lo intentaría en el entretenimiento. Así nació su reality show Hello Newmans. La idea era clara, replicar el modelo de la familia Ball, mostrar el día a día de una familia deportiva, con drama, entrenamientos, polémicas y momentos virales. Pero había un problema evidente, los Ball tenían talento real. Lonzo, LaMelo, incluso LiAngelo, todos tenían fundamentos, juego de equipo y futuro profesional. Julian no, su historia no era la de un joven superando obstáculos para alcanzar la cima, era la de un chico que se negaba a aceptar que el baloncesto competitivo lo había dejado atrás. El reality no mostraba crecimiento ni evolución, mostraba gritos, discusiones, poses artificiales y partidos sin sentido. Y lo peor, mostraba a Jamie Newman, su padre, aferrándose a un sueño que ya no era viable, explotando cada segundo de pantalla para vender camisetas con frases como Prodigy o Never Doubt Me. La línea de ropa que lanzaron fue otro intento desesperado, carísima, de mala calidad, sin diseño ni concepto más allá de un nombre que ya no representaba nada. Para muchos fue la confirmación de que todo lo que rodeaba a Julian era una farsa, una campaña publicitaria sin producto real. Y mientras los fans verdaderos del baloncesto se alejaban, la audiencia que quedaba era la del morbo, la que ya no lo veía como una promesa, sino como una parodia. Julian no se convirtió en celebridad, se convirtió en contenido, y ese cambio fue quizás más destructivo para su imagen que cualquier derrota en una cancha. Cuando Julian Newman terminó la secundaria en 2020, muchos pensaron que era el final de su historia en el baloncesto competitivo. No había ofertas de universidades relevantes, ningún programa serio se interesó en él, y eso, para alguien que fue viral durante casi una década, fue una caída brutal. En lugar de aceptar la realidad y reestructurar su juego, Julian optó por seguir viviendo de su fama. Comenzó a aparecer en juegos de exhibición, torneos recreativos y videos de youtubers que lo invitaban más por su nombre que por su nivel. Jugaba partidos sin defensa real, contra rivales aleatorios, en entornos diseñados más para el show que para la competencia, y aunque seguía generando visitas, cada vez era más evidente que estaba estancado. Su presencia en redes era constante, pero su progreso como jugador era inexistente. No se le veía entrenando con entrenadores serios, no participaba en ligas exigentes, no evolucionaba ni física ni mentalmente como atleta. Durante esos años, muchos se preguntaban qué estaba haciendo realmente. ¿Estaba entrenando en silencio para volver más fuerte? ¿Estaba replanteando su camino? La respuesta, como se vería más adelante, era mucho más decepcionante. Julian no estaba mejorando,
solo estaba sobreviviendo con lo poco que le quedaba de fama. Y ese limbo entre el show y el olvido perdió quizás lo más valioso que un jugador joven puede tener: tiempo. Porque en el deporte el reloj corre rápido, y mientras otros jugadores de su generación crecían, maduraban y se preparaban para la élite, Julian se quedaba atrapado en el recuerdo de quién fue sin construir lo que podría haber sido. 4 años después de terminar la secundaria, Julian Newman reapareció en escena con una sorpresa. Había sido aceptado en un equipo universitario, no la NCAA, claro, sino en una pequeña universidad llamada Bethesda, parte de la NCCAA, una liga cristiana de bajo perfil sin ningún tipo de relación con el baloncesto de élite. Pese a ello, Julian llegó confiado. En su primer blog lo veíamos diciendo frases como "voy a soltar 40 esta noche", mientras se dirigía a su debut. Parecía que creía sinceramente que este era el inicio de su redención. Pero la cancha no miente. En su primer partido contra Cal State Bakersfield, Julian jugó 15 minutos. No anotó un solo tiro de campo. Falló todos sus lanzamientos, incluidos 3 triples, y sus únicos 3 puntos vinieron de tiros libres. No asistencias, no rebotes, no robos. Su equipo perdió casi por 70 puntos, 122 a 53. En su segundo juego contra Southern Utah fue más agresivo, anotó 6 puntos, pero con una eficiencia brutalmente baja: 3 de 12 en tiros de campo, 0 de 6 en triples, y falló los 3 tiros libres que tuvo. El tercero fue aún peor, contra Utah Tech, jugó apenas 6 minutos, no anotó ningún punto, falló todo lo que lanzó y apenas sumó 2 rebotes y un robo en una nueva derrota, esta vez por 31 puntos. En total, en sus primeros 3 partidos, Julian acumulaba estos numerazos: promedio de 3 puntos por partido, porcentaje de tiro de campo 12%, triple 0 de 17, tiros libres 3 de 9, derrotas por un margen promedio de 53 puntos. Los comentarios no tardaron en destrozarlo. En su propio blog, los fans ya no eran fans. Bro, tu carrera ya acabó. No es hate, pero dedícate a otra cosa. Eres un freshman de 24 años, ya basta. Y lo más frustrante de todo es que Julian seguía haciendo lo mismo que hacía a los 12 años, mismos dribles innecesarios, mismos tiros mal seleccionados, misma falta de lectura del juego. Era como ver a un niño actuando en cuerpo de adulto, pero completamente fuera de lugar en una cancha de verdad. Muchos pensaron que con tantos años lejos del spotlight, Julian había trabajado en su juego, mejorando su tiro, aprendiendo a jugar en equipo, pero la realidad fue otra. No cambió nada, y si algo demostró este regreso universitario fue que el tiempo no cura la falta de fundamentos, solo la hace más evidente. El fracaso de Julian Newman no fue repentino, no fue una mala racha, fue el resultado inevitable de años de decisiones equivocadas. Y aunque muchos quieran resumirlo diciendo "es que era muy bajito", la verdad va mucho más allá. Sí, Julian mide apenas 1,65 m. En un deporte dominado por atletas de élite, esa es una desventaja real. Pero no fue la estatura lo que arruinó su carrera, fue lo que hizo o no hizo con lo que tenía. Julian nunca desarrolló un tiro consistente, y en el baloncesto moderno, si eres un jugador pequeño, tienes que ser letal desde fuera. Él no lo es, de hecho sus porcentajes son aterradores. Tampoco desarrolló inteligencia táctica, no lee el juego, no sabe cuándo pasar, cuándo atacar, cuándo frenar. Todo lo que hace, todo lo hace a la misma velocidad, rápido, forzado y sin pensar. Y luego está su actitud, el ego, la negación constante de la crítica, la falta de autocrítica. Julian no escuchaba, no corregía, no crecía. Además, nunca fue parte de un sistema real, jugó siempre bajo las reglas que él mismo imponía, sin aprender los conceptos defensivos, sin adaptarse al rol de un equipo. Cuando por fin le tocó jugar bajo un entrenador real, contra rivales reales, quedó completamente expuesto. Muchos jugadores pequeños han triunfado: Isaiah Thomas, Earl Boykins, José Juan Barea. La diferencia: técnica, disciplina, humildad y lectura de juego. Julian tenía el talento, pero no lo transformó en juego, y al final el baloncesto no premia al que más grita, sino al que mejor entiende cómo jugar, y Julian tristemente nunca aprendió a hacerlo. La historia de Julian Newman no es solo un caso individual, es un espejo para toda una generación de jóvenes deportistas atrapados en la cultura del highlight, de los likes, del show sin sustancia. Durante años, Julian fue presentado como un modelo a seguir, un niño prodigio, pero lo que realmente mostró fue cómo el hype puede ser una trampa disfrazada de éxito. Hoy en día muchos jóvenes entrenan pensando en Instagram antes que en el marcador.
Practican jugadas para viralizarse, no para ganar partidos. Y eso, aunque parezca inofensivo, termina generando jugadores que brillan en redes, pero se apagan en la cancha. Julian fue uno de los primeros grandes productos de esa tendencia. Su imagen fue tan cuidadosamente construida que se olvidaron de construir al jugador detrás. Y lo más triste es que él no es el único. Hay decenas de jóvenes con talento real que por centrarse en la fama antes que en el fundamento nunca logran llegar al siguiente nivel. La diferencia entre Julian y otros jugadores pequeños que sí destacaron como Chase Adam o Akil Carr está en cómo abordaron el juego. Chase y Carr, aunque también fueron virales, entendieron que sin fundamentos, sin lectura, sin capacidad de adaptación, no hay carrera. Hoy Julian se ha convertido en el ejemplo opuesto. En vez de ser una historia de superación, es una advertencia. Y el mensaje es claro: no basta con tener talento, hay que trabajarlo, moldearlo y sobre todo ponerlo al servicio del equipo. Porque si solo entrenas para verte bien en un reel de 15 segundos, vas camino a terminar igual que Julian Newman, atrapado en el recuerdo de un potencial que nunca se convirtió en realidad. Julian Newman no fracasó por falta de talento, fracasó porque nunca dominó lo esencial, nunca desarrolló un tiro sólido, nunca aprendió a leer el juego, y eso tarde o temprano siempre cobra factura. Puedes tener velocidad, manejo de balón, seguidores, hype, pero si no puedes lanzar bien, bajo presión, si no entiendes cuándo pasar, cuándo frenar o cómo adaptarte, no tienes futuro real en este deporte. Por eso tenemos un recurso que a él le habría cambiado la historia: los secretos del tiro NBA. Un ebook pensado para jugadores reales que quieren resultados, no like. Técnicas, ajustes mentales, ejercicios aplicables desde el primer día. No es magia, es trabajo bien dirigido. Si Julian lo hubiera aplicado hace años, tal vez estaríamos contando otra historia hoy. Pero no lo hizo y tú sí puedes hacerlo. Así que si no quieres terminar como él, si de verdad quieres progresar en serio, empieza ahora. El enlace está en la descripción. Y si quieres seguir aprendiendo, YouTube ya te sugiere el siguiente video. Haz clic ahí, sigue subiendo de nivel.